Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de distribución de elementos. Cómo calcular la distribución de elementos en una carta natal. Lo que vamos a estar viendo es justamente cuál es el mecanismo por el cual calculamos esto y la razón por la cual hacemos todo este trabajo primero es para entender más o menos desde una manera general cuál va a ser la distribución energética de esa persona o de esa carta. Esa carta va a tender a moverse más en una dirección o en otra, o va a estar totalmente equilibrada en sus energías. Esto nos habla claramente de un comportamiento, porque si tenemos una carta, por ejemplo, polarizada en fuego, vamos a encontrar una persona con mucha actividad física, mucho autoafirmación en la vida, digamos. En cambio, si encontramos una donde predomine la tierra, por ejemplo, vamos a ver una persona o una conciencia que va a volcarse mucho al trabajo, que va a volcarse mucho a los valores, a lo material, a lo físico. Entonces es muy interesante ver esto antes de empezar a analizar una carta. Simplemente con calcular la carta vamos a poder encontrar cuál es la forma de determinar la distribución de elementos, y no hace falta ni siquiera ponerse a ver sol, luna, aspectos entre ellos antes de hacer esto, porque con esto podemos tener un pantallazo general. Yo les recomiendo que cada lectura de carta que hagan o que cada carta que preparen, lo primero que hagan sea hacer el análisis de la distribución de elementos para más o menos darse una idea de cuál es la tendencia de la carta. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer para trabajar con estos 4 elementos y cómo vamos a hacer el cálculo de la información de cada uno de los índices de cada elemento. Lo que vamos a utilizar va a ser un puntaje planetario. Básicamente cada uno de los planetas va a tener un determinado puntaje, y ese puntaje se le va a atribuir a cada elemento donde ese planeta esté ubicado en la carta natal. Esto significa que si yo tengo un Sol en Virgo, voy a tener 2 puntos para la Tierra, porque los luminares, que es los primeros planetas que tenemos en la lista, los luminares valen 2 puntos cada uno. Entonces, si yo tengo un Sol en Virgo, Virgo es un signo de Tierra, por lo tanto tengo 2 puntos para la Tierra. Y así sucesivamente con todos los planetas. La diferencia es que los planetas no valen todo lo mismo, valen diferentes puntajes. Ya me adelanté con el tema de los luminares, el Sol y la Luna valen 2 puntos. Después tenemos los planetas personales, que son Mercurio, Venus y Marte, valen 1,5 cada uno de ellos. Después tenemos los planetas sociotranspersonales. ¿Cuáles son los sociotranspersonales? Bueno, son la suma de los sociales y de los transpersonales. Estos son Júpiter y Saturno, son los sociales, Urano, Neptuno y Plutón son los transpersonales. Cada uno de ellos va a valer 1 punto. Recordemos de que solamente vamos a utilizar estos planetas. No vamos a utilizar ni Quirón, ni Ceres, ni Lilith, ni el nodo norte, ni ninguno de los otros puntos calculados, porque en realidad para poder calcular la distribución de elementos solamente nos interesan estos planetas que acabamos de describir. Hay un dato adicional que sería el gobernante de la carta, que va a llevar 1 punto adicional. ¿Cuál es el gobernante de la carta? El gobernante de la carta es el planeta regente, el regente moderno del signo del ascendente. O sea, si en una carta natal tenemos un ascendente en Tauro, por ejemplo, vamos a tener que el gobernante de la carta va a ser Venus. Donde esté Venus ubicada, ese elemento va a llevar 1 punto adicional. Lo mismo pasaría si tengo un ascendente en Piscis, en donde esté ubicado Neptuno, ese elemento va a llevar 1 punto adicional. Lo interesante de todo esto es que cuando calculamos todo esto, la suma de todos los puntos que calculamos, o sea, la suma de todos los elementos, nos tiene que dar siempre 14,5. 14,5 es el resultado que tiene que dar siempre en todas las cartas que analicemos. Si hacemos la distribución de elementos y después la sumamos entre ellas y no nos da 14,5, la cagamos en algún cálculo, volvemos, revisamos los cálculos y vemos a ver en dónde nos equivocamos, porque siempre da 14,5. Así que eso es importante de entenderlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver un ejemplo como para poder entender cómo lo podemos representar. Lo vamos a hacer rápido, pero como para entender más o menos cómo funciona. Yo acá tengo una carta de ejemplo. En esta carta, si esta carta la levantamos con astro.com, yo la levanté con astro.com, vamos a encontrar que el radix, o sea el círculo de la carta natal en sí, la vamos a encontrar en el centro de la hoja, y un poco más abajo y hacia la derecha vamos a encontrar el cuadrito que acá se ve a la izquierda, más en grande. En Astro está más chiquito.
Entonces, este cuadrito nos sirve mucho para hacer este trabajo, pues es mucho más rápido hacerlo desde acá que andar buscando los planetas y ver a dónde está la liñita y demás, porque tenemos que ser precisos con el elemento donde estamos cayendo, no podemos guiarnos por el símbolo solamente, tenemos que ver las líneas en el radix. Pero desde acá, desde esta tabla es mucho más fácil, porque acá lo tenemos cortado por elemento y además por el modo, si es cardinal fijo o mutable. Sabemos de que la combinación entre el modo y el elemento nos termina dando un signo. Los que no estén tan cancheros con saber cuál es cuál la combinación no se hagan problema, lo que nos vamos a enfocar es en los elementos, que son las líneas horizontales. Entonces, en este caso en particular, un detalle que tenemos que tener en cuenta es, esta carta, si podemos ver acá, tiene ascendente en Escorpio, o sea, tiene el ascendente en el grado 13 de Escorpio, por lo tanto el gobernante de esta carta va a ser Plutón. Plutón va a ser la energía gobernante de la carta, Plutón se va a llevar un punto adicional en el elemento en el que esté. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí tenemos Venus en fuego, por lo tanto tenemos 1.5 para fuego, y no tenemos otro planeta, así que fuego tiene 1.5. Aire no tiene ningún planeta, lo que implica de que este es el elemento en déficit de esta carta. Esta carta no tiene aire, básicamente. Entonces, ya de por sí, ya con ver esta información, ya nos podemos dar una idea de que esta persona claramente no es una persona comunicativa, una persona pensante. Es más bien una persona en otro plano. Bien, ahora vamos a ver en cuál, claramente en agua, ¿no? Pero vamos a verlo cuando terminemos de hacer el análisis. Entonces, en el caso de la Tierra, tenemos Urano y Plutón, o sea, 2 puntos por ser sociotranspersonales, tienen un punto cada uno, pero recordemos de que esta carta tiene ascendente en Escorpio, por lo tanto Plutón se lleva un punto adicional, lo que implica que esta carta tiene 3 puntos de tierra. Estos 3 puntos de tierra se nos suman al 1,5 que teníamos de fuego y por ahora llevamos 4,5. Lo que implica de que en el caso del agua probablemente tengamos 10 puntos de agua, básicamente, ¿no? Vamos a contarlos, vamos a identificarlos. Tenemos a Júpiter, 1 punto. Tenemos a la Luna, 3 puntos. O sea, 2 puntos de la Luna, más el punto de Júpiter, 3 puntos. Marte, que vale 1,5, por lo tanto 4,5. Neptuno, que vale 1, por lo tanto 5,5. El Sol, que vale 2, por lo tanto 7,5. Mercurio, que vale 1,5, por lo tanto 9. Y nos queda Saturno, que nos hace completar los 10 puntos de agua que tiene esta carta. Como ven acá, no nos vamos a preocupar por Quirón, no vamos a ver absolutamente ningún otro punto más que los que describimos. Si hacemos la distribución y la suma total, vamos a encontrar que tenemos 1,5 puntos de fuego, 0 puntos de aire, 3 puntos de tierra por el regente del ascendente y 10 puntos de agua. Claramente, ya con ver estos números nos damos cuenta de que tenemos déficit de aire, terrible déficit de aire, déficit de fuego también, porque 1,5 puntos de fuego es muy poco fuego para una carta. Y vamos a tener 3 puntos de tierra, que en una carta equilibrada 3 puntos no está mal, pero bueno, en esta carta es una suerte de déficit también. Lo que pasa que en realidad esta carta lo que tiene es un terrible exceso de agua. Tiene 10 puntos de agua, tiene muchísima agua, esta carta se desborda en agua todo el tiempo, por lo tanto es una carta que no va a ir hacia, digamos, hacia la autoexpresión, no va a ir hacia la comunicación. Claramente no tenemos fuego, no tenemos aire, tenemos algo de tierra y tenemos mucha agua. Va a ir al mundo emocional, va a ir al interior, va a ir a la fantasía, va a ir al refugio. Bien, esta carta va a ir en esa dirección. Si sumamos todo nos da 14,5, lo que verificamos que no la jodimos con la cuenta. Y además esta distribución la podemos a su vez juntar. ¿Por qué? Porque el fuego y el aire representan la energía yang de una carta. Y la tierra y el agua representan la energía yin de una carta. O sea, la parte extrovertida e introvertida, digamos, de la persona. Entonces, si tenemos 1,5 puntos de energía yang y 13 puntos de energía yin, claramente esta es una carta que va hacia adentro. No es una carta que vaya hacia afuera, que sea de autoexpresión. Es una carta que va a buscar el interior en todo sentido. Así que tenemos una carta muy hacia adentro. Es una carta que tiene claro déficit de aire. Eso habría que trabajarlo, quizá con terapia floral. Y es una carta que tiene un exceso de agua. Entonces también habría que regularlo con terapia floral. Pero bueno,
la idea es un poco entender a un pantallazo para qué lado va una carta sin llegar al detalle de analizar si el sol en qué posición, si digamos con qué aspecto está y demás, si la luna lo mismo. Yo les recomiendo que hagan este ejercicio. Les recomiendo que primero, antes de hacer cualquier lectura de una carta, hagamos este ejercicio, háganlo en un papel. Al principio yo lo hice de memoria porque me resulta fácil, me acuerdo los pesos de memoria, pero háganlo en un papel, anótense cuál es el ascendente, cuál sería el regente del ascendente y anótense la cantidad de puntos que van dando cada planeta para poder tener todas las cuentas en un papel y que les resulte mucho más fácil hacerlo de arranque. Pero les recomiendo fuertemente que hagan este ejercicio antes de empezar a analizar la carta. Yo les recomendaría que primero hagan esto y después entren en el mecanismo lunar, que sería lo ideal digamos, a abordar como segundo punto. Así que bueno, eso es todo. Les dejo esta cápsula ya grabada y se las voy a dejar en el Classroom como para que puedan volver a ella cada vez que la necesiten. Anótense los puntajes primero hasta que se acostumbren y después ya se los van a ir acordando de memoria. Es mucho más simple de hacer. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo pronto. Cualquier duda que les genere esto, me mandan mensaje o en el mismo Classroom y ahí vamos a tratar de ir despejando las dudas. Así que bueno, mucha suerte y nos vemos pronto.